Después de ganar las elecciones presidenciales, una semana después, dijo, sospechoso que no volveré a postular, sospecho que no volveré a postularme a menos de que hagan algo. Eso fue lo que dijo, según el medio estadounidense The Hill, a menos que digan, es tan bueno que tenemos que resolverlo. Y sobre esto es justamente una iniciativa que se presentó esta semana, la enmienda 22 de la Constitución estadounidense, aprobada en 1951, establece que un presidente no puede ser elegido más de 2 veces. Pero eso podría cambiar si los republicanos, que son mayoría, conceden respaldar una reforma constitucional presentada el día de ayer que abre la posibilidad a que un presidente de ese país sea elegido para su cargo en 3 ocasiones. Una propuesta que en particular fue puesta sobre la mesa para permitir al presidente Trump cumplir con 3 periodos, lo que garantizaría que podamos mantener el liderazgo audaz que nuestra nación necesita tan desesperadamente. Esa fue la justificación de los republicanos que presentaron esta reforma. El congresista responsable fue Andy Ogles de Tennessee, quien presentó la propuesta de reforma a la Cámara de Representantes para enmendar la Constitución a fin de permitir que un presidente sea elegido por un máximo de 3 periodos. Recuerde que este es el segundo periodo de Donald Trump. El texto de la enmienda propuesta dice lo siguiente: ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de 3 veces, ni será elegida para ningún periodo adicional después de haber sido elegida para 2 periodos consecutivos, y ninguna persona que haya ocupado el cargo de presidente o haya actuado como presidente durante más de 2 años de un periodo para el cual otra persona fue elegida presidente será elegida para el cargo de presidente más de 2 veces. Sí, ahí está la propuesta. Está confusa, pero tiene sentido porque ¿te acuerdas que ayer hablábamos del asesinato de John F. Kennedy? Pues lo mataron en el 63, él tenía que buscar la reelección en el 64, asume el vicepresidente cuando pasan este tipo de cosas, y Lyndon Johnson estuvo el último año y medio del gobierno de Kennedy, por ejemplo, y ya después él participó en su propia elección para presidente, y esta propuesta del congresista Ogles se realizó 3 días después de que Trump asumiera su segundo mandato no consecutivo. Acuérdese que solo había pasado una vez en la historia de Estados Unidos. Teodoro Roosevelt fue el que había conseguido ganar una elección, perdió la siguiente y ganó la tercera. Ogles argumentó la medida que al señalar que el liderazgo decisivo del presidente Trump contrasta marcadamente con el caos, el sufrimiento y el declive económico que los estadounidenses han padecido durante los últimos 4 años. Pues ya nada más le faltó decir que lo nombren Alteza Serenísima, ¿no? A Donald Trump. Y afirma también este señor, ha demostrado ser la única figura en la historia moderna capaz de revertir la decadencia de nuestra nación y restaurar la grandeza de Estados Unidos. Se le olvida a un personaje del que hablaba mucho, por ejemplo, el presidente López Obrador, Franklin Delano Roosevelt, que con el New Deal, el nuevo tratado, consiguió crear toda esta serie de instituciones importantísimas que sin ellas hoy Estados Unidos sería pues un país de cuarto mundo, no de primero. Ogles es miembro del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, un grupo alineado con Trump que presentó una legislación que le permite negociar la compra de Groenlandia, por ejemplo, para que vea usted qué tipo de personas son las que proponen este tipo de medidas. Allá en Estados Unidos le dicen cucus, ¿no? Loquillos. La prensa estadounidense destaca que esta enmienda prácticamente no tiene posibilidades de ser ratificada, que es la buena noticia, digamos, de todo esto, pero es un indicador, destacan los medios de comunicación, de la profunda lealtad que el nuevo presidente disfruta dentro del Partido Republicano. Pues yo diría que más que profunda lealtad, pues parece un culto, ¿no? Parece el culto trumpista. Esa es la situación que se vive entonces en Estados Unidos. Aunque los republicanos no son mayoría, Nancy, auditorio, son mayoría, no cuentan con los votos que se necesitan para cambiar la Constitución. Allá también se necesitan 2/3 de ambas cámaras, que es muy difícil. Hace mucho que no hay, desde el primer periodo de Obama, 2008-2010, que no había una mayoría calificada en una de las cámaras, no te digo ya en las 2. La 22 enmienda de la que hablabas, Nancy, que solo permite a un presidente estar en 2 periodos en el cargo, fue propuesta en 1947, ratificada en 1951. O sea, fíjate incluso cuánto tardan en ratificar estas modificaciones a la Constitución. Pasaron
4 años entre que fue propuesta y que fue ratificada. Ya en 4 años se va Trump, no le daría tiempo en este caso, y en ese momento fue para evitar la reelección sin mandatos bloqueados, que fue la de Franklin Roosevelt, uno de los grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos, que se reeligió 3 veces, es decir, ganó 4 elecciones, aunque en la última que ganó murió rápidamente. Él sufría de polio, estaba ya en sus últimos días en la Casa Blanca en silla de ruedas, y precisamente para evitar que se extendieran, pues entró esta enmienda, y que también ya en 2014, 2015, cuando se venía el fin de la era Obama, algunos demócratas querían proponer una legislación para que también Obama pudiera quedarse otro mandato más. Entonces, digamos, cuando tienen líderes fuertes, los partidos se dejan encantar, allá en Estados Unidos. Sí. Además de esto que menciona la prensa, reconocen que la enmienda número 22 deja muy claro que los presidentes no pueden ser elegidos para un tercer mandato. No prohíben que puedan cumplir un tercer mandato. O sea, no les permite, pero tampoco lo prohíbe del todo. Por ejemplo, en un artículo de 1999 para la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, citado por Forbes, los juristas Bruce Peabody y Scott Gant señalaron que la Constitución no prohibiría explícitamente un escenario en el que un presidente que haya cumplido 2 mandatos pudiera volver a la Casa Blanca sin ser elegido. Es decir, siendo elegido para un puesto que todavía está en la línea de sucesión como el vicepresidente y luego asumiendo el poder si el presidente renuncia o no puede ejercer. Sí. La enmienda 25 de la Constitución establece que si un presidente declara que no puede ejercer poderes y deberes del cargo, dichos poderes y deberes serán ejercidos por el vicepresidente en calidad de presidente interino. No obstante, esa interpretación ha frenado críticas, pues la enmienda 12 establece que ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo del presidente será elegible para el vicepresidente de los Estados Unidos. Pero los juristas de este artículo señalaron que técnicamente podría permitirse y escribieron que, aunque las expectativas políticas y populares desalentarían a los presidentes de cumplir un tercer mandato, cualquier renuencia que exista a sancionar una reasunción de la presidencia puede algún día ser puesta a prueba y finalmente superada. Philip Klingner, profesor de gobierno en Hamilton College, planteó en un artículo reciente en The Conversation la misma ruta. Aunque la enmienda 22 prohíbe a Trump ser elegido nuevamente, no le prohíbe ejercer como presidente más allá del 20 de enero del 2029. Ahí está la información. De hecho, este señor Klingner propone un escenario hipotético donde en las elecciones del 2028, J.D. Vance, que ahorita es el vicepresidente, se postule como el presidente, Trump como vicepresidente, que gane J.D. Vance, que renuncie cuando ya haya asumido el poder y como es vicepresidente, sigue en la línea sucesoria, quedaría Trump de presidente sin necesidad de ser elegido democráticamente. Sí. Que también podría pasar, la línea de sucesión en Estados Unidos es presidente, evidentemente, luego sigue el vicepresidente, luego si queda sin esos dos figuras Estados Unidos, el tercero en la línea de sucesión es el que le llaman ellos el speaker de la Cámara de Representantes, el presidente de esa Cámara, que es como nuestra Cámara de Diputados. Y luego seguiría en esa misma línea, si se mueren esos tres o les pasa algo, en esa misma línea seguiría el presidente, no del Senado, el presidente pro tempore del Senado. ¿Qué quiere decir eso? El senador más viejo del Senado. Entonces imagínate, en una situación en la que estos tres pues, se murieron o les pasó algo, y que el cuarto sea un viejito, porque usualmente en el Senado, usted los ha visto, pues llegan de 80 años a los escaños, a los curules. Entonces es pues sí delicado, Nancy. Decíamos, Roosevelt ganó las elecciones del 32, del 36, del 40 y del 44. Ganó en una época que había sido la Gran Depresión de 1929, ganó con mucha fuerza, con una mayoría muy aplastante, se reeligió en el 36, se propuso otra vez en el 40 y volvió a ganar, y como Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, después del ataque en Pearl Harbor, en el 44 volvieron a elegirlo, pero en el 45 Roosevelt muere en el cargo
te digo, afectado por esta polio, y asume el vicepresidente. ¿Quién era el vicepresidente? Harry S. Truman, que es el que toma la decisión de tirar las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Es decir, un presidente de Estados Unidos que no había sido directamente electo como presidente fue el que tomó una de las decisiones más importantes, pues, de la historia moderna. Entonces, a partir de ahí, pues sí se hace esta reforma para que no puedan elegirse. Y hay una historia que siempre se cuenta en Estados Unidos, que es la de que, pues antes de eso no se reelegían más tiempo, porque así se los había dado el ejemplo de George Washington, aunque no estuviera en las leyes. Cuando George Washington, que gana la guerra de independencia al Reino Unido, él es el primer presidente elegido en Estados Unidos, se reelige luego después de sus primeros 4 años, y ya cuando lleva 8, todos le dicen, ¿sabes qué? Pues síguete reeligiendo, eres buenísimo en lo que estás haciendo, ganaste la guerra, eres héroe de independencia, tal. Y le proponen un tercer mandato, y él rechaza ese tercer mandato diciendo que los que se perpetúan en el poder son tiranos. Y nada más te voy a leer un cachito, Nancy, de esta carta que le manda George Washington al Marqués de Lafayette el 28 de abril, fíjate de qué año, 1788. Y vas a ver lo actual que es lo que dice. Dice George Washington: en lo que se refiere a la ineligibilidad de una misma persona para la presidencia después de haber cumplido un cierto número de años en servicio, aunque la Constitución protege eficazmente la prevención del soborno y de la influencia indebida, confieso, dice Washington, que discrepo ampliamente del señor Jefferson, que fue presidente después, y de usted, al Marqués de Lafayette, en lo que se refiere a la necesidad o conveniencia de la rotación de ese nombramiento. A mi juicio, dice Washington, no puede haber el menor peligro de que el presidente, mediante alguna intriga practicable, pueda continuar en el cargo ni un solo momento, y mucho menos perpetuarse en él. En 1788, George Washington, ya advertía de los peligros de que llegara al poder una figura como la de Donald Trump. Un tirano, como menciona ahí mismo. Ahí tiene esa parte de lo que está sucediendo. Pues 4 días bastaron para que regresara Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y ya se presentó esta reforma constitucional para quizás permitirle un tercer mandato. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra respecto a ese tema.